Hola, hola, buenas noches. Con mucha alegría y entusiasmo les saludo desde acá de la villa que está en Chile, Padre Hurtado, desde donde estamos transmitiendo nuestro primer Late Ciudadano. Esta tarde estaremos conversando con don Julio Bravo Villarroel. Hola, Julio. Hola Patricio, buenas noches. Julio, como saben ustedes, es candidato a la alcaldía de Padre Hurtado. Él es profesor de Estado en Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. Entre su formación está un Master of Art en Estados Unidos, en la Universidad de Saint Joseph, y también tiene un máster en gestión en la Universidad de Alberto Hurtado. Y ligado a la educación, desde el año 2013 está trabajando en la Agencia de Calidad de la Educación. Y esta noche te saludamos cordialmente, Julio, y también saludamos muy cordialmente a Nicolás Petrovich, quien nos estará acompañando en este late sobre cultura. Buenas noches, Patricio. Nicolás es profesor de educación musical y es licenciado en Ciencias y Artes Musicales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también es director de coro y orquesta. Bienvenidos, les saludo en nombre de todos los vecinos y vecinas de Padre Hurtado. Muchas gracias. Gracias Patricio, buenas noches. Y mencionar también a Pablo que nos acompaña en la esquina superior izquierda, que es nuestro encargado de soporte técnico. Un tremendo amigo. Muchas gracias, Pablo Aparicio. Sí, mi querido amigo. Me disculpa, Pablo, por no haberte presentado. La verdad es que un gran soporte. Bueno, esta noche vamos a estar conversando. Bueno, Julio, ustedes saben, también vive acá en la comuna de Padre Hurtado y Nicolás nos acompaña desde la comuna de San Miguel. Hoy día vamos a conversar sobre cultura porque es un tema que como ciudadanos y como vecinos de Padre Hurtado nos interesa y es uno de los temas que los vecinos nos han pedido que conversemos al respecto. Y qué mejor que comenzar con un experto en esto que se relaciona con la cultura. Y quisiera preguntarle a Nicolás, cuando hablamos de cultura, Nicolás, cuando se hace referencia a la cultura, ¿de qué es lo que estamos hablando o qué debemos entender por cultura? Muy bien. Bueno, la cultura, dicen las definiciones, que es el conjunto de conocimientos, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una época, los bienes materiales y espirituales que son transmitidos de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Y estos incluyen la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Son todos los aspectos que incluyen en lo que nosotros como concepto general definimos como cultura. Ahora, Julio, tú como educador, ¿cómo ves que estos elementos de la cultura de los que hablaba Nicolás ayudan o contribuyen al desarrollo del individuo y de la sociedad? Sí, oye, buena pregunta, Patricio. Yo creo que de una u otra manera la cultura determina el comportamiento del ser humano en sociedad, ¿ya? Y en este sentido es un elemento clave para el desarrollo conductual, social y económico de las personas. Influye para que las personas adopten determinadas actitudes y costumbres en su vida diaria. Y en este sentido podemos decir que tanto las creencias, las tradiciones, las formas de actuar, interpretar los problemas sociales dependen en gran medida de sus raíces culturales. Entonces, con todo, podemos decir que la cultura es un aspecto que impacta en la calidad de vida de las personas. Okay. Oye, pero normalmente uno escucha o se refiere a las personas como una persona culta, pero ¿existe una diferencia entre decir que una persona es culta y una persona es educada? ¿O que una persona tiene cultura y una persona tiene educación? ¿Qué dices tú, Nicolás? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay que distinguir entre ambos conceptos, ¿cierto? De lo culto y de la educación, ¿cierto? Porque hablábamos recién que en la cultura o lo que es culto son todas transmisiones que se hacen de generación en generación, y en cuanto a la educación es lo que es adquirido a través de medios formales de estudio, ¿eh? Tanto como los colegios, posteriormente en los institutos o sistemas de educación superior en las distintas modalidades que existen.
¿Ok? Entonces, si nosotros como padre hurtadino entendemos que la cultura es como la forma de ser de nosotros, nuestras costumbres, ¿cómo es esa cultura acá en Padre Hurtado, Julio? Sí, muy vinculado con lo que decía Nicolás y complementando también un poco con la primera pregunta, yo creo que hay elementos que desarrollan de una u otra manera la identidad cultural de Padre Hurtado. La primera es la historia. Y en ese sentido, yo revisaba hacia atrás algunos documentos y claro, este sector se llamaba Peucodañe, que es el nido del Peuco. Por otra parte, también hay una dependencia histórica con Peñaflor. De hecho, todavía Padre Hurtado es una comuna muy centralizada en términos de servicio que depende para muchas cosas de Peñaflor. De hecho, no tenemos notaría. Esos trámites hay que hacerlos necesariamente allá. Hay otro aspecto interesante que tiene que ver con la geografía, ¿ya? Y en términos geográficos vemos que hay un río que delimita dos sectores importantes. El sector urbano, ¿no es cierto?, que está hacia el sur, y el sector rural que está al norte, ¿no es cierto?, de este río, en este caso el río Mapocho. Y por otra parte también hay recursos que son característicos de la comuna, como el campo, la agricultura. Por otra parte, también vemos que hay valores que identifican a la comunidad, y no es muy fácil, o sea, no es muy difícil reconocerlo, ¿ya? Son muy fáciles de ver. Entre eso está, por ejemplo, la solidaridad, está el esfuerzo, el vínculo con la tierra, la vida de pueblo, en el buen sentido de la palabra. Aquí todavía nos conocemos entre los vecinos. También hay un gran sentido de la resiliencia. Aquí somos capaces de enfrentar la adversidad y salir adelante, ¿ya? Eso por una parte. Nicolás, ¿existen en esto de la cultura o en este constructo cultural algunos elementos que sean más relevantes que otros? Bueno, por cierto que sí, aunque tenemos que ver que la cultura, como es un proceso en el cual interactúan varios elementos formando un todo coherente, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, que es muy importante los conocimientos, como hablamos hace unos minutos atrás, las creencias y valores, arte, leyes, educación y toda clase de habilidades y hábitos adquiridos por los seres humanos, en tanto miembros de una sociedad en particular. Entonces ahí tenemos estos elementos que son muy importantes, ¿cierto?, dentro de la cultura de una comunidad. Sí. Y Julio, hablaba Nicolás, mencionaba los elementos como educativos, pero hay elementos que uno no los aprende o existen esta como educación informal, que no está ligada a un instituto, a una universidad, a un colegio. ¿Cómo se relacionan esto con la cultura y sobre todo en Padre Hurtado? Sí, yo creo que hay elementos que tienen que ver, claro, con las tradiciones, como decía anteriormente, con la historia, con la geografía, con los recursos. Y eso de una u otra manera también genera un sentido de identidad y de vínculo, ¿ya? Acá en Padre Hurtado, yo estuve revisando un poco también la historia respecto a las actividades, proyectos, programas que se han realizado, y son eso, son actividades que están aisladas. Y por lo tanto, un tremendo desafío que tenemos en esa línea es generar un programa que nos permita potenciar tanto la identidad como el sentido de pertenencia, como el sentido de comunidad. Entonces, yo veía, por ejemplo, hace poco tiempo atrás, se hizo un festival de talento rural. Precisamente por este tema de la pandemia se transmitió de manera online como estamos hoy día, ¿ya? Se han hecho algunos encuentros, por ejemplo, de bandas de guerra, obras de teatro, pero son actividades aisladas, repito. En general es una o dos actividades en el ámbito cultural para la comunidad. Y nosotros esperamos que la vivencia de la cultura, como hemos hablado ya largamente al inicio del programa, es algo que determina la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura, esperamos que sea un elemento, un aspecto, un rasgo, ¿no es cierto?, de nuestra vida en sociedad. Y por lo tanto tenemos que potenciarla fuertemente y de manera sistemática. ¿Y cómo, Nicolás, desde tu perspectiva como hombre de música, de arte, como director de coro, qué es lo que se puede hacer o cómo se hace para que estas tradiciones a las cuales hacía mención Julio, para que este vínculo con esta identidad no se pierda?
¿Cuál es tu mirada? ¿Qué dirías tú que se puede hacer o se debiera hacer en un mundo ideal para no perder estas tradiciones, para mantener este vínculo? Bueno, lo primero que hemos hablado obviamente de la historia, ¿cierto? De las tradiciones, del conocimiento que está dentro de cada comunidad, de primero potenciarlas, ¿cierto? Identificarlas y hay un hecho que es muy importante, que es el hacer partícipe, ¿cierto? A las comunidades, que obviamente de que cada actividad cultural que se diseña, ¿cierto? No venga, se podría decir, como impuesta, sino que se logre generar desde la comunidad, ¿cierto? Con la ayuda de las entidades que obviamente que la puedan ayudar a concretarlas. Porque cuanto más la comunidad se haga parte, esto se vuelve más fuerte y se vuelve más sólido y se puede transmitir mejor en el tiempo. Es más perdurable, ¿cierto? Cuando la comunidad tiene parte en ellos, cuando ayuda a gestionar, cuando se involucra, cuando busca el espacio. Entonces, cuando hay un trabajo en comunidad, ¿cierto? Pero comunidad, ¿cierto? De las autoridades competentes, ¿cierto? De los vecinos, de los amigos, de las personas del barrio, que se generen espacios. Entonces, la gente, todas las personas nos podemos involucrar y de esta manera todo esto se va solidificando y haciendo más fuerte y perdurable en el tiempo. Y como decía Julio hace unos instantes, se logra el sentido de pertenencia. Entonces se valora y se proyecta en el tiempo, queda mucho más solidificado para, obviamente, este viaje hacia las próximas generaciones. ¿Y cómo recoges tú, Julio, este elemento tan importante que menciona Nicolás, que es la participación ciudadana, la participación de nosotros los vecinos, ¿verdad? En la generación de cultura? En tu programa, ¿cómo se expresa eso? Sí. Si es que se expresa. Sí, se expresa, Patricio. Y eso es un elemento muy, muy importante. Y yo creo que hoy día que podemos hablar todavía de esto, es importante el diálogo. Y yo creo que si hay un rasgo característico de nuestro programa y de nuestras propuestas es que estas propuestas responden a las necesidades de las personas. ¿Cómo levantamos estas necesidades? A partir del diálogo, a partir de la conversación. Por eso hablamos de que hay una perspectiva ciudadana, ¿no es cierto? O un enfoque ciudadano en la construcción, en el diagnóstico y en la construcción de acciones que están dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas en términos generales. Entonces, eso por una parte. Lo que dice Nicolás también es clave. Consultar a la comunidad. Es decir, lo que se haga o no se haga, o lo que se deje de hacer, también tiene que ser una decisión de la comunidad. ¿Ya? Lo que ocurre acá no es porque solo se le ocurre, ¿no es cierto?, o se le pasa por la mente a la autoridad del minuto o a la autoridad local, sino que es una construcción de todos los miembros de esta comuna. Entonces, es muy importante ese diálogo y esa consulta, esta consulta ciudadana, comunitaria, ¿ya? Porque de esa manera también, como dijo muy bien Nicolás, la gente se involucra, es partícipe de. Entonces, también recogiendo un poco lo que habíamos hablado anteriormente, esto que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Mucha gente, cuando nosotros estamos en la calle, en la feria, en el puerta a puerta, nos dice, mire, es importante retomar actividades que hacíamos antes, como estos encuentros folclóricos, como el taller de cueca, como estas actividades deportivas, ¿no es cierto? Hay un montón de actividades. Y también surge el tema del acceso. ¿Cómo generamos acceso a cultura, ¿no es cierto?, en nuestro territorio, en nuestro espacio, en nuestra comuna, ¿ya? Entonces, también la gente me pregunta, ¿cómo podríamos hacer una obra de teatro? Y se acuerdan, por ejemplo, que hace 2 años atrás hicieron una obra que era Departamento Soltera, el año 2019, ¿ya? Y esa fue la última obra de teatro. Yo entiendo que por un tema de contexto quizás no se ha podido hacer, pero también este contexto de encierro, ¿no es cierto?, lockdown, con la cuarentena nos permite generar otros espacios. Pero eventualmente, el día de mañana, cuando empecemos a recobrar un poco la normalidad, tenemos que hacer gestión de los espacios y gestión también de los lugares que tenemos para hacer cultura. Y por lo tanto, cuando hablamos de acceso es importante el cine, el teatro, ¿no es cierto?, la danza, la música, los talleres, ¿no es cierto?, para desarrollar ese aspecto que es parte integral también de nuestra vida. De lo contrario, uno se centra igual que en los colegios solo en lenguaje y matemática o solo en el trabajo y no desarrollamos otros ámbitos que son propios del ser humano.
Para quienes se están uniendo recién, les comento que estamos en nuestro primer Ley Ciudadano, hablando de cultura. Hoy día, con Julio Bravo Villarroel, candidato independiente a la alcaldía de Padre Hurtado, 253, y nos acompaña Nicolás Petrovich, quien es profesor de educación musical, licenciado en Ciencias y Artes Musicales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, director de orquesta, ¿verdad? Y de coro. A propósito, tú mencionabas recién, Julio, un elemento que se liga con un aspecto relatado también por Nicolás, que tiene que ver con la participación ciudadana en la generación de la cultura. Nicolás, siempre cuando uno piensa en estos términos de cultura, lo digo como un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Uno piensa en una obra de teatro, piensa en una pintura, pero estas cosas siempre como que se las traen de afuera. ¿Qué pasa con la expresión propia? Por ejemplo, yo he visto acá en Padre Hurtado cómo hay jóvenes u organizaciones que quieren hacer otro tipo de manifestaciones culturales, como por ejemplo, ¿verdad?, hacer murales, ocupar los espacios públicos. ¿Cómo se puede, Nicolás, integrar esto? ¿Se puede integrar esta forma de ver la cultura a esa forma tradicional como casi impuesta? Bueno, por supuesto, porque no olvidemos que la cultura se caracteriza por ser aprendida y hay un elemento muy importante, compartida y dinámica. Entonces, como manifestación, ¿cierto?, de un grupo de personas, como comunidad, como país, como continente, vamos en distintos tipos de agrupaciones, desde lo más pequeño a lo más grande, las manifestaciones se van dando de distintas maneras, cómo se expresa el ser humano frente a la realidad o a los tiempos que vive. Y obviamente los espacios de manifestaciones van cambiando a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, hoy día todos hemos podido ver los murales que están desarrollados con este arte que es nuevo, esta forma, nuevo lenguaje plástico de expresarse en algunos murales que hay que también darle espacio y obviamente permanencia, de que esto no desaparezca, porque obviamente están en esas imágenes plasmadas ciertas situaciones sociopolíticos, culturales del momento, lo que el ser humano, cierto, de su interior percibió y lo plasmó hacia su exterior. Entonces, ahí tenemos una forma de mantener, cierto, la expresión cultural de un grupo de personas. También, por ejemplo, cuando se hacen, yo conozco muy de cerca unas experiencias en el sur del país, en la zona más austral, donde, por ejemplo, las obras de teatro fueron llevadas a la Plaza de Armas, y a través de algo que se llamaba Teatro Susurro, en el cual a través de un cono de cartón, las personas iban pasando y uno les leía unos trozos de poemas o de escenas. Entonces la persona no tenía que esperar una obra de teatro en un momento y en un horario específico, sino que de a poco aprendían cómo a disfrutar, ¿cierto?, de este arte que era el teatro, haciéndose partícipes mientras iba haciendo las compras o los trámites. Habían personas que se acercaban y a través, ¿cierto?, de un tubo susurraban, y eso era el famoso teatro susurro. Y eso causó bastante revuelo y obviamente agrupaciones de ciudadanos empezaron después a manifestarse las intenciones de aprender teatro. Y hay ahora grupos de teatro compuestos por las mismas personas de la comunidad. Entonces hay distintas maneras y tenemos que ir también un poco derribando esos mitos de que la cultura solamente es de élite, ¿cierto? Realmente entender qué es lo que es la cultura, de la cual todos somos partícipes y actores. Entonces hay que ir transformando esos mitos, ¿cierto? Y viéndolo a la realidad actual, adaptándosela a los tiempos, como decíamos hace un momento, de que esto era dinámico, obviamente, y obviamente, por lo tanto, flexible y que va transmutando. Entonces hay que destacar estos teatros callejeros, ¿cierto? La misma expresión distinta ahora de los poemas a través de los rap, por ejemplo. Yo he escuchado en el metro o en algunos otros lugares donde hay jóvenes que cuentan historias pero con mucho contenido, o bien piden palabras. Yo una vez dije una palabra un poco rebuscada, que dije trascendencia, dentro del metro. Y
el joven hizo toda una improvisación de rap con todos los conceptos que le había dado al público en una forma muy poética y coherente. Eso obviamente es de una alta habilidad, ¿cierto? Artística y poética que hay que rescatar. Entonces hay que ir entendiendo todos estos espacios que hemos nombrado, ¿cierto? De la música callejera, de estos nuevos intérpretes de rap, y obviamente salvaguardar los murales, que los ve todo el mundo, que no podemos no estar afectos a estos colores y a estas nuevas formas que inundan nuestros espacios ciudadanos. Qué interesante, Nicolás, lo que planteas sobre estas nuevas manifestaciones o expresiones culturales. Pero Julio decía, hay que tener acceso al espacio. Parte de la cultura, ¿verdad?, es la convivencia ciudadana, ¿verdad?, como una forma de expresión cultural. Julio, que queremos tener más cultura, queremos desarrollar la cultura o la identidad de Padre Hurtado, pero ¿dónde lo hacemos? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Porque los jóvenes quieren expresar su arte, hacen un mural y después viene la municipalidad no sé quién y se los borra, se los pinta, se los hace desaparecer. Quieren ensayar, quieren practicar, no sé, esta nueva forma de música, rap, qué sé yo, hip hop, pero ¿dónde lo hacemos? No tenemos un espacio. ¿Cómo le damos acceso a esta forma de cultura también acá en Padre Hurtado a la juventud? Sí, buena pregunta, Patricio. Nosotros siempre hemos hablado de crear y abrir los espacios que ya existen, ¿eh? La municipalidad cuenta con infraestructura necesaria para eso, ¿eh? Pero sí es necesario modernizar algunos de estos, ¿ya? Yo creo que es un tema clave. Bueno, por ahí lo mencionaba Domingo, que nos está escuchando, saludos para él, es la autogestión cultural. Es decir, entendiendo que esto es flexible, que esto es dinámico, ¿no es cierto? Como decía Nicolás, es importante dar espacio para que la cultura también más urbana surja y se manifieste. Entonces, y también hablábamos un poco de esta lógica más ciudadana, de esta lógica más compartida, donde también es importante pedirle la opinión a los vecinos. Entonces, tiempo atrás, no sé si se los comenté, pero se me acercó un ciudadano, una persona que pertenecía a una de las barras bravas, y él me mencionaba, me decía precisamente que tenía algunas inquietudes referidas a la gestión de algunos recintos deportivos, pero también de algunos murales que identificaban, ¿no es cierto?, en términos culturales y en términos de tradición, a su sector de la barra. Entonces yo le decía, mira, para mí es importante que ese espacio, por ejemplo, esté autorizado y que los vecinos también lo compartan, porque tampoco es una cosa que a mí, como Julio Bravo, se me ocurra llegar y rayar una muralla y quiera que todos alimenten ese sentimiento, ¿no es cierto? Entonces me decía así. Entonces yo le decía, mira, en realidad es importante conversar esto con los vecinos, validarlo, es decir, pedirles la opinión, ¿no es cierto? Y firmar un documento que nos diga, ya, estamos todos de acuerdo como comunidad en tener este mural acá, ¿no es cierto? Este mural nos representa, ¿no es cierto? Y esto pasa de generación en generación. El día de mañana eso se puede actualizar. Y vemos también cómo van floreciendo estas especies de manifestación pictórica y cultural. Ahora, en términos formales para la municipalidad, es importante, por ejemplo, potenciar lo que hay. Acá hay un centro cultural, hay una biblioteca municipal, pero están a mal traer. Y por lo tanto, para impulsar esto, uno de los grandes proyectos que tenemos nosotros es la creación de una corporación cultural. Una corporación cultural que nos permita modernizar este centro cultural municipal y que nos permita, por ejemplo, modernizar la biblioteca municipal y crear nuevas bibliotecas en distintos polos de la comuna. Y de esta forma, por ejemplo, vamos generando acceso a la cultura en diferentes puntos, en diferentes lugares, ¿ya? Y por ahí tenemos un programa que está en nuestra página web, que estamos desarrollando también nosotros como equipo, para crear acceso a servicios, a diferentes tipos de servicios, aquí ya en términos generales, en diferentes puntos de la comuna. Porque entendemos que hay un sector que es urbano, pero que tiene dos polos, ¿ya? Este centro cívico, pero tenemos también el sector de San Ignacio, el sector de Villa Chiloé, donde tenemos también un consultorio. Es importante también fortalecer ese espacio como fuente de servicios, y también tenemos el sector rural, con escuelas, con un incipiente
cuerpo de bomberos, ¿no es cierto?, la sexta compañía de bomberos que se está instalando, con un consultorio, y también podemos agregar esta biblioteca, la gestión deportiva, eso. Por otra parte, es importante, en términos de acceso también, la cartelera cultural, es decir, hablábamos de que no fueran acciones aisladas, sino que fuera algo sistemático y que nos permitiera tener acceso a las obras de teatro, al cine, al aire libre, a exposiciones pictóricas, escultóricas, a las presentaciones musicales, a las charlas abiertas, ¿no es cierto?, a la difusión científica. Es importante también la gestión y desarrollo de talleres que sean tanto artísticos como culturales. Y en ese sentido hay que mejorar la oferta. Y ahí es muy importante la opinión de las y de los vecinos, que nos digan en realidad cuáles son sus intereses, porque no todos pintan, no todos dibujan, ¿no es cierto? Algunos tienen un gusto más por la danza, por el teatro, por el folclore, por el canto, por la música, ¿no es cierto? Acá en Padre Hurtado tenemos una orquesta, ¿ya?, que años atrás se formó y hay que potenciar esa orquesta, ¿ya? Y por otra parte también el acceso a financiamiento, a fondos concursables que nos permitan el desarrollo de estos proyectos artísticos y culturales, más en esta lógica, como decíamos, de la autogestión, más en esta lógica de la expresión ciudadana, y en ese sentido la municipalidad tiene que brindar este apoyo, este soporte para el desarrollo de los talentos. También Padre Hurtado es una comuna llena de gente talentosa. Cuando conversamos con distintas vecinas y vecinos, ¿no es cierto?, como les decía, en la feria, en la calle, en puerta a puerta, en algunos negocios, y me dice, oye, yo me dedico a esto, a esto, otro, yo pinto, yo hago murales, yo hago estas manualidades, a crochet. De verdad que hay mucho talento. Entonces, yo siento que eso hay que explotarlo, hay que darle espacio para el desarrollo. Hay mucha gente que maneja y que es muy hábil, ¿no es cierto?, en alguna técnica específica, y también puede ser monitor, puede enseñar. Entonces, también ver la cultura como un espacio que nos permitiría mejorar la economía local, ¿ya? Yo creo que la cultura es un tremendo valor y es un tremendo aspecto que contribuye a mejorar, por un lado, la calidad de vida y a esta formación más integral de los seres humanos. Oye, pero pareciera ser, a veces cuando uno habla de estos temas, yo les agradezco, Julio, te agradezco, Nicolás, que puedan estar conversando con nosotros, porque estas son preguntas que yo le hago que representan preguntas de un ciudadano que no está tan metido en estos temas como usted o como tú, Nicolás. Cuando uno se acerca a este tema de la cultura, tiende a creer que esto pareciera ser como una capacidad que solamente tienen los jóvenes, como si estas manifestaciones culturales, ¿verdad?, los adultos mayores o los que estamos en la medianía de edad, no tuviéramos nada que decir. ¿Cómo ves tú, Nicolás, verdad, el acceso a la incorporación del adulto mayor, verdad, a las expresiones culturales en una comuna como es Padre Hurtado? Bueno, voy a hablar de unas experiencias también en otros sectores, en otras latitudes. Cómo uno ha ido viendo, por ejemplo, en la parte del canto coral, por ejemplo, o en el teatro, se han hecho muchos grupos de personas, de adultos mayores. Yo el año pasado me invitaron a dictar hacer una asesoría de técnica vocal a un grupo de adultos mayores. Yo ideé todo el programa de lo que quería entregarles con la cantidad de clases que me habían asignado, y bueno, me encontré con un grupo muy ameno, muy vital, obviamente, y a lo cual, como se dice en buen chileno, a uno le saca mucho trote, porque realmente tenían muchas ganas y mucho ánimo de hacer cosas y de aprender, en un entusiasmo muy grande. Las condiciones de vida y la calidad de vida han ido mejorando, las expectativas también. Entonces ahora tenemos personas que están queriendo aprender a tejer, ¿cierto?, a bordar, a hacer pintura, cerámica, el canto. Algunos están aprendiendo instrumentos de muy buena forma. Entonces, uno ve que uno tiene que dar también las instancias, no solamente a los niños, ni a los jóvenes, sino que a todos los que componemos una sociedad, los que componemos una comuna. Yo creo que Julio podría darnos con mayor claridad qué es lo que él observa, ¿cierto?, en la comuna de Padre Hurtado, pero obviamente es importante cómo los adultos mayores se están incorporando cada vez más. A mí, hace años atrás, en una comuna muy cercana que fue nombrada,
por ahí, una agrupación me dijo, mira, deberías hacer un taller para los adultos mayores en cuanto al canto coral. Dije, sí, aquí mira, tienen la dependencia, me dijeron. Dijo, hay una característica, ¿ah? Estas personas adultos mayores que ya han terminado su época de trabajo o están buscando otras actividades con las cuales complementar su vida, me dijo, si el taller parte a las 7, me dijo, un cuarto para las 7 están sentados. Entonces está toda la responsabilidad, la puntualidad, las ganas de hacer cosas. Entonces uno ve cuán vitales las personas de un poco más de edad, por así decirlo, no encasillarlos tanto en algunos rangos de edad, tienen el ánimo. Y nos enseña también a los que tenemos un poco menos de edad que ellos. Entonces yo creo que hay que complementar esta actividad y también compartir, ¿cierto? Hacer con grupos etarios de diferentes edades. En las actividades corales que yo he realizado durante tantos años, de repente en los coros o en las clases de música que he hecho como talleres, he tenido jóvenes de 17 años y con personas de 50 y tantos o 70 y tantos, y han aprendido de uno, ¿cierto? Lo que uno les enseña, pero a la vez han compartido entre ellos y se forman lazos muy interesantes y que es muy un deleite muy grande escucharlos conversar a personas de distintas generaciones que están unidos por la música, por la literatura, por la pintura. Entonces, es bueno fomentar, ¿cierto? Y preocuparse de las personas adultas mayores, porque obviamente es un grupo muy importante del cual debemos preocuparnos, porque también tienen una historia y tienen conocimientos que nos pueden transmitir a todos, ¿eh? La sabiduría, ¿no? Julio, mira, aquí hay un vecino que hace una pregunta desde mi perspectiva muy interesante y que también me interpreta. Mire, a nosotros nos encanta que hagan música y todo eso, pero ¿cómo convive la cultura del respeto con el uso de la cultura del espacio? O sea, yo vivo acá en esta villa y voy a tener una orquesta aquí al lado de mi casa, ¿verdad? Y pareciera ser que en la municipalidad, no sé si en esta, ¿verdad? Siempre hay recursos para hacer pavimentaciones, para colocar garitas, qué sé yo, pero como que no hay recursos para hacer un centro o ocupar los espacios, no sé, los colegios para que se reúnan ahí y no acá al lado de mi casa. No sé si me entiende lo que trato de preguntar, que es lo que me está preguntando el vecino. Sí, es importante. Y yo creo que, bueno, hay un tema de fondo que tiene que ver con la convivencia, ¿ya? Y eso también es un aspecto cultural, es algo que se crea y se desarrolla en comunidad, ¿cierto? Una sana convivencia. Por otra parte, claro, hay que aprovechar los espacios que tenemos. En general, las actividades se realizan principalmente en las juntas de vecinos. Entonces también hay que buscar otros espacios en el caso de que se meta harto ruido, ¿no es cierto? Un espacio que nos permita albergar, por ejemplo, una orquesta o que nos permita albergar un coro, ¿ya? Entonces, y eso también en el mediano y largo plazo significa invertir en infraestructura, ¿ya? Yo creo que también acá en la municipalidad estamos al debe con cierta infraestructura precisamente para la cultura y para la actividad deportiva, entre otras cosas, ¿ya? Hay un déficit generalizado, ¿eh? Pero como estamos en este ámbito, lo localizo aquí. Hay un tema que yo que había notado referido a la tercera edad y que son temas que a nosotros nos piden mucho. Por ejemplo, talleres de técnicas textiles, ¿ya? Talleres de orfebrería, ¿ya? Que también están vinculados con un ámbito más económico. El tema del coro, la tercera edad, de verdad que yo diría que por lo menos un abuelito de cada 5 me dice que le gusta cantar en la iglesia, que le gusta cantar ¿no es cierto?, en el culto, y es importante. Y lo otro que se valora mucho es el folclore, y ese es un taller transversal, tanto para niños, jóvenes, adultos, y la tercera edad, ¿ya? Es algo que nos pide mucho. Y por último, algo que se da acá dentro, y hay que respetar esta organización comunitaria, son las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos también se organizan y piden talleres específicos. Entonces, hay juntas de vecinos donde la directiva es mayormente de la tercera edad. Entonces, ellos piden talleres específicos o piden temáticas, ¿no es cierto?, vinculadas con talleres que ellos han desarrollado en años anteriores. Entonces, a veces buscan la continuidad o bien buscan algo diferente, pero en la misma línea, por ejemplo, textil, ¿ya? Entonces, volvemos al mismo tema, de que esto sea participativo, de que esto sea una co-construcción, que esto no sea impuesto desde un nivel central, ¿ya? Y que esto no responda, por ejemplo, es que yo tengo puros monitores de tejido, entonces taller de tejido para todos. No, aquí hay que responder a los intereses y necesidades de todas las personas.
Entonces ya es una pega nuestra, por eso hablamos de gestión, es pega nuestra desde la municipalidad que ese monitor llegue a la villa, ¿no es cierto?, al sector, a la junta de vecinos que lo requiere, ¿no es cierto? Y también apelar un poco a los grandes talentos que tenemos, y de verdad que acá en Padre Hurtado tenemos muchos talentos en términos culturales, para la música, para la pintura, ¿no es cierto?, para el folclore. Entonces, por ahí hay incluso una candidata a concejal que hacía talleres de cueca, funcionaria del juzgado de policía local, profesora de cueca y ahora candidata a concejal. Entonces, de verdad que hay mucho talento por ahí dando vuelta, y es importante aprovechar todos los recursos que tenemos, tanto físicos, económicos también y humanos. Oye, Nicolás, una pregunta a lo mejor un poco dura, pero mira, a veces yo veo, y lo he conversado con hartos vecinos, me dicen, oiga, es que, mire, esto es como si nos estuvieran dando como una asistencia social, es como que nos traen las obras para acá, como que nos traen el cantante, ¿verdad? Y es como que si nos estuvieran tratando de resolver algo, y nosotros lo queremos hacer, pero nosotros queremos hacer estas cosas. Entonces se ve como esto, como la participación en la cultura, como la gente no participa, sino que lo ven como un tema asistencial. Es como si, oye, no, hay que llevarle la obra de teatro, hay que llevarle música, hay que llevarle pintor, y cuando la gente lo quiere hacer, no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia, Nicolás, al respecto? Bueno, ahí donde se ha tratado este punto de la cooperación y la participación, ¿cierto?, de las comunidades. Julio hablaba, por ejemplo, de las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son un espacio regulador y también donde se congregan, ¿cierto?, los vecinos, vale la redundancia, que tienen que también desarrollar una mayor cantidad de actividades o de vincularse, ¿cierto?, entre ellas y obviamente con la institución mayor que coordina las actividades de una comuna. Organizando festivales, campeonatos, distintos tipos de actividades donde las personas, ¿cierto?, y vuelvo a insistir, a través de las juntas de vecinos y sus agrupaciones, puedan irse manifestando y también decir, nosotros tenemos este producto que queremos mostrar, ¿cierto? Tenemos determinado actividad musical o de pintura o de cualquier orden, ¿cierto?, de que queremos mostrar. Entonces, decir, a través de la Junta de Vecinos, ¿cierto?, vamos subiendo escalafones para presentar, ¿cierto?, los propios productos, digamos, que se tienen. Y obviamente también es muy importante tener la visión de consultar o conversar con las personas de la comunidad para ver, obviamente, en qué están interesados. Creo que la cultura no puede estar imponiendo, sino que tiene que ver también con qué es conveniente llevar a consultar sobre los gustos, las preferencias, porque de esa manera las personas se integran. Tenemos que buscar algo que sea ameno, que congregue, que pueda unir a personas de diferentes rangos etarios, como hablábamos delante, que algo que sea transversal. Entonces yo creo que es muy importante potenciar esas actividades a través de estas organizaciones que vamos teniendo, ¿cierto?, desde el municipio hacia embajadas, ¿cierto?, hacia las distintas vecindarios que componen nuestra comuna. Entonces, darle un mayor trabajo, ¿cierto?, de poder indagar, crear, proponer, ¿cierto?, complementar y después ir participando entre las distintas juntas de vecinos y así lograr todo un quehacer y una cooperación finalmente entre toda la comuna. ¿Cómo haces eso tú, Julio, en tu programa como futuro alcalde de Padre Hurtado? Sí, bueno, parte de esto ya lo habíamos dicho, Patricio, pero, por ejemplo, aquí es clave generar la infraestructura tanto técnica como humana para gestionar la cultura. Y por eso es tan importante avanzar de esta idea de actividades más bien aisladas a crear un centro cultural, ¿ya? Un centro cultural porque esperamos que todas estas actividades estén articuladas y apunten a mejorar la calidad de vida de las personas y a desarrollar también a las personas desde un punto de vista integral, ¿ya? De lo contrario, nos centramos solo en algunos aspectos y por eso la gente queda
o se queda con esa impresión de que uno vive para trabajar o trabaja para vivir, se levanta en la mañana, va a trabajar y vuelve a su casa y no hace nada más, ¿ya? Entonces, entender que la vida es mucho más compleja, entender que en nuestra vida hacemos mucho más que trabajar, y que también como seres humanos tenemos otras necesidades, otros gustos, otras inquietudes, ¿ya? Entonces, un tema clave es nuestro centro cultural. Otro tema, bueno, yo como profesor creo mucho en que la escuela tiene que ser un espacio abierto a la comunidad. Y por ahí Domingo ya nos ha dicho harto este tema de la autogestión. Es importante que las comunidades se tomen estos espacios, se lo tomen en el buen sentido de la palabra, ¿ya? De pronto la toma también es vista como desde un punto de vista más subversivo, pero ocupar los espacios, ¿no es cierto? Tenemos la infraestructura, y como yo les decía, probablemente vamos a tener que mejorar algunos edificios, algunas construcciones para algunos talleres específicos. Por ahí, por ejemplo, la Paola Chamorro nos decía, importante que los jóvenes tengan espacios para practicar skate y BMX. Sí, y eso lo vamos a abordar más adelante en deporte y recreación. Tenemos un tremendo invitado para deporte y recreación. Lo adelantamos nomás, pero no vamos a andar en eso. Pero sí va a haber una inversión importante. Sí hay un interés precisamente por atender a las necesidades de las personas. Y por eso hablamos de que este interés responde a esta diversidad y responde de manera integral. Entonces, el centro cultural es una cosa. Otro tema es el acceso, ¿ya? Nosotros conversábamos tiempo atrás, hoy día, de pronto, ir en familia al cine es restrictivo. No todas las personas tienen 15.000, 20.000 pesos para ir al cine, pero sí podemos acercar el cine a las personas, sí lo podemos traer acá a la comuna. De pronto ir a una obra de teatro también, de verdad, ya son palabras mayores, 30.000, 40.000 pesos para ir en familia. Muchas personas nunca han ido al teatro, pero sí tenemos la opción de gestionar proyectos, programas, financiamientos que nos permitan acercar este mundo, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿ya? Por eso hablamos del acceso, es muy interesante, y eso es gestión. Y eso es gestión de la municipalidad y más específicamente de esta corporación cultural, que va a ver la cultura desde un punto de vista mucho más complejo, ¿ya? Ya hemos hablado un poco de los talleres artísticos y culturales, entonces es importante que la oferta responda a las necesidades. Y por ahí también Domingo decía, bueno, la autogestión, hagamos plebiscitos, preguntémosle a la gente. Hoy día, de verdad que es importante preguntarle a las personas qué es lo que quieren. Y esto lo repito de nuevo, no podemos llegar a imponer el clásico taller, ¿no es cierto?, cuando en realidad tenemos otras necesidades, otros intereses. Hoy día la sociedad es cada vez más compleja. Estamos evolucionando en términos culturales y en términos sociales. Entonces, lo que funcionaba antes no necesariamente funciona hoy día, ¿ya? Hoy día el paradigma es otro, ¿ya? Y por lo mismo también es importante que las comunidades se empoderen, como decíamos, la junta de vecinos que diga, bueno, queremos hacer esto, y quizás nosotros tenemos un grado de autonomía tal que podemos usar los recursos para hacer algo en específico. Eso también va a estar. Eso también está porque hay presupuesto para eso, ¿ya? Así que de verdad que tratamos de cubrir todos esos ámbitos, Patricio. Qué bien. Ahí algo nos dice, pero no entiendo la pregunta. ¿Qué pasaría si en el levantamiento de preferencia de los se le cortó en internet, justo? Yo creo que está haciendo referencia a levantar información respecto de las preferencias de los ciudadanos en Padre Hurtado. Creo que va algo por ahí. Oye, eso es importante. Hay mucha información y yo lo comentaba en una entrevista con el pastor Roberto Espinosa, que de pronto en la municipalidad hay mucha información, pero esa información, si no se usa, no es valiosa. Y también hay información que necesitamos darle valor, ¿ya? Porque es importante. Es importante tener datos para tomar decisiones. Y es importante mejorar con datos limpios nuestras bases de datos. Esto ya es más técnico. Pero cuando queremos acceder y llegar al vecino, necesitamos información que sea clave, ¿ya? Y eso en todo ámbito, que tiene que ver con su dirección, con su teléfono, con su correo electrónico. Tenemos que mejorar ese acceso. Tenemos que mejorar la información para poder apoyar, para poder entregar beneficios, para poder estar con los vecinos cuando lo necesitan. Si para eso es la municipalidad, ¿ya? Y que no se transforme este apoyo en una ayuda específica o dirigida al amigo o al conocido de. Si aquí todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, cuando un vecino sufre, no sé, es víctima de un asalto o sufre una tragedia familiar, necesita la ayuda.
por igual, ¿te fijas? Entonces no podemos hacer ese tipo de diferencia. Y de eso ya estamos cansados. Sí, por eso también hay un quiebre en la lógica política acá en el país. Bueno, esa llegada transversal a todos los vecinos, a los que vivimos acá en el centro, a los que están allá, ¿verdad?, más alejados del campo, demanda de cierta independencia, Julio. Sí, demanda no estar amarrado a una corriente de pensamiento, ni a una empresa, ¿verdad?, ni a un instituto, ni a una gran compañía que me está financiando. Eso demanda independencia. ¿Y cómo te ves tú en eso? Eso es muy importante porque yo no tengo que responder precisamente a esas instrucciones y a esos órdenes. A mí lo que me mandata es precisamente la necesidad de las personas. Así que, claro, yo creo que eso es clave. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo no tengo esa mochila. Afortunadamente no tengo esa mochila y yo puedo tomar decisiones en beneficio de las personas. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de la creación de bibliotecas. Y eso significa tener una mirada que no ocurre en todas partes, una mirada descentralizada. Acá nosotros identificamos diferentes polos dentro de la comuna. Entonces hay que atender a las necesidades para que en este caso concreto de la cultura esté presente en los diferentes polos y atendiendo a la particularidad. Yo creo mucho en la biblioteca, creo mucho en la lectura, porque de verdad que los libros te abren otros mundos. La lectura abre otros mundos y qué lindo va a ser el día de mañana que tengamos una biblioteca móvil, que tengamos lecturas atractivas para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para la tercera edad, ¿no es cierto? Que esa lectura nos abra otros horizontes y nos permita crear, que nos permita soñar, que nos permita conectar precisamente con los anhelos, con las esperanzas, con los sueños, que esa información también me sea útil para el día de mañana también reformularme. ¿Te fijas? Hay gente que es súper capaz, que necesita un libro para entender precisamente cómo funciona un motor. Estoy dando un ejemplo. Y el día de mañana esa persona va a poder trabajar en eso. ¿Te fijas? Entonces, de verdad que la cultura abre puertas. Y nuestra obligación está en que la cultura llegue a todos, que no sea algo restrictivo para unos pocos. Oye, interesantísima conversación, interesante escuchar a Nicolás, interesante escuchar a Julio. La verdad es que podríamos estar, yo tengo una montonera de preguntas acá, pero no queremos, ¿verdad?, quitarle todo el espacio de la noche o de este tiempo a los vecinos. Quiero agradecerle a Nicolás Petrovich que nos ha acompañado en nuestro primer Ley Ciudadano, donde hemos estado hablando de cultura en Padre Hurtado. También agradecerle a don Julio Bravo, quien ha aceptado esta invitación a este Ley. Lo vamos a invitar como ciudadanos, te vamos a invitar a otros Ley, Julio. Nos gustaría poder conversar contigo más adelante sobre seguridad, deporte, etcétera, y otros temas que son parte de nuestras inquietudes como ciudadanos. Unas palabras de despedida, Nicolás. Solamente agradecer esta invitación, que ha sido muy grato poder compartir con Julio Bravo, contigo, Patricio, con los vecinos, viendo las preguntas. Hay muchos comentarios que hicieron bastante interesantes, que lo hemos ido justamente hablando, y vemos entonces que estamos en sintonía con lo que propone Julio Bravo y de lo que todos hemos hablado sobre la cultura. Creo que estamos dando un paso, y creo que agradezco también este espacio de este Ley Ciudadano, en los cuales podemos conversar virtualmente con todos los que nos están viendo a través de las pantallas de sus hogares, para potenciar también nuestra comunicación, ¿cierto?, como miembros del mismo país, y obviamente también aprovechar de aportar y crecer y comprender lo que es la cultura. Gracias por la invitación, Patricio, y gracias por haber compartido con Julio también. Gracias. Julio. Bueno, Nico, sí, yo creo que si hay un aspecto destacable y rescatable de la pandemia es que nos permite vincularnos, nos permite unirnos, ¿no es cierto? Y hoy día podemos llegar a mucha gente que quizás en condiciones normales o habituales no lo hubiésemos podido hacer. Y hemos puesto hoy día, esta noche, un tema que es clave, pero que no siempre está a la vista, que es la cultura. Así que yo también les doy las gracias por la invitación, porque también nos permite exponer esta mirada más estratégica y más desde la gestión para apoyar a la comuna de Padre Hurtado. Yo creo que eso es muy importante. A veces uno se centra en lo que brilla, ¿ya? Pero no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Entonces es muy importante poner foco en diferentes elementos, en diferentes aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y la cultura es un aspecto clave, esencial.
Muchas gracias Julio, muchas gracias Nicolás y también a ti Pablo por darme el apoyo en este primer Ley Ciudadano. Y a ustedes, queridos amigos, vecinas y vecinos de Padre Hurtado, le vamos a estar enviando una nueva invitación para volver a conversar con don Julio Bravo sobre temas que nos interesan, seguridad, educación y otros tantos, ¿verdad?, que nos han planteado los vecinos de Padre Hurtado. Que tengan buenas noches y un buen domingo. Buenas noches, gracias.